Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Juan Carlos Linares y en este video hablaremos sobre las afasias. Pero antes es importante recordar que una afasia es la capacidad de interpretación del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. La exploración del lenguaje va a incluir la valoración de las distintas fases tanto de comprensión como de expresión, para poder confirmar la alteración del lenguaje o del habla, y de esta manera localizar la lesión. Es importante que diferenciemos afasia de disartria, que es un trastorno del habla, disfonía, que es la pérdida de la voz por alguna enfermedad laringea, y la dislalia. La dislalia es el trastorno en la articulación de los fonemas por un mal uso de los órganos articulatorios. Esta es muy común en los niños. El ejemplo típico es un niño que al teléfono le decía fololo, los padres le corregirán y luego le dirá que eso es un teléfono. Pero si no se le corrige, él siempre le dirá fololo y eso se convierte en una dislalia. Entonces, una afasia es una alteración adquirida de la capacidad para el lenguaje, con la integridad de las estructuras neuromusculares formadoras del mismo. Debe ser un daño neurológico central, es importante que recuerden eso. Para entender mejor este tema debemos recordar la fisiología del lenguaje. Entonces vamos a localizarnos en el hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el hemisferio izquierdo. Aquí es donde reside el lenguaje. Es por eso que les muestro esta imagen que es un hemisferio izquierdo. Acá tenemos dos áreas principales, un área motora y un área sensitiva. Y además tenemos un fascículo que los conecta a los dos, que sería el fascículo arqueado o fascículo arcuato, que conecta el área motora o de Broca y el área sensitiva o de Wernicke. Ahora bien, ¿cómo funciona este circuito? Normalmente recibimos estímulos visuales en la corteza occipital y estímulos auditivos en la corteza auditiva. Y estímulos auditivos en la corteza auditiva que se encuentra en el lóbulo temporal. Este estímulo va a llegar al área de Wernicke, que es el área sensitiva, responsable de que nosotros entendamos lo que nos acaban de decir. Es decir, el área de Wernicke interpreta el lenguaje. El área de Wernicke se va a comunicar con el área motora para que haya una respuesta del lenguaje. ¿Dónde se encuentran ubicadas? El área de Wernicke se va a encontrar en el lóbulo temporal, específicamente en la circunvolución temporal superior en la parte posterior. En cambio, el área de Broca va a encontrarse ocupando las circunvoluciones opercular y triangular, que a su vez son parte de la circunvolución frontal inferior que está en el lóbulo frontal. Sé que es un poco difícil, pero bueno, es importante que lo recuerden siempre. Entonces, aquí yo elaboro todo lo que quiero decir. Y después el circuito se pasa al área premotora, es decir, a la circunvolución precentral, para que el área de Broca active los músculos y las estructuras implicadas para que yo pueda decir lo que quiero decir. Ese es el circuito básico del lenguaje. Sabiendo eso, entonces, entendemos que cuando hay una afectación del área de Broca tendremos una afasia motora y si hay una afectación del área sensitiva, pues será una afasia de Wernicke. Todas estas áreas están irrigadas por la arteria cerebral media. La mayoría de las afasias ocurren por una enfermedad vascular cerebral, pero debemos recordar el recorrido de la arteria, porque esto nos va a dar bastantes datos. Si lo recordamos, en su recorrido veremos que la arteria cerebral media, una vez que llega al acueducto de Silvio, se va a dividir en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Entonces, si ocurre un problema que tape la rama superior, tendríamos una afectación del área motora o área de Broca. Y si es la rama inferior, pues tendríamos una afectación del área sensitiva. Si se daña toda la arteria cerebral media o a nivel de la carótida interna, tendríamos una afasia que afecte todas las áreas del lenguaje. Es importante recordar eso porque es muy común en los pacientes que tienen enfermedad vascular cerebral. Ahora, para analizar cada una de las afasias es importante que resaltemos las características del lenguaje que vamos a evaluar. El primero sería la fluidez. Con la fluidez del habla evaluaríamos entonces el componente motor del lenguaje. En la comprensión evaluaríamos más que todo el área sensitiva. En la repetición evaluaríamos básicamente todo el circuito del habla. Y en la denominación, que es la capacidad de poder nombrar los objetos, vamos a evaluar también el área sensitiva. Empezamos entonces con la fase de Broca. En esta está alterada la fluidez. En este caso, el paciente no puede hablar. Él llega hablando otro idioma o un lenguaje incomprensible. El paciente se encuentra angustiado y reconoce que no está bien. Con respecto a la comprensión, está conservada. Él entiende lo que tú le dices.
Con respecto a la denominación, también está alterada. Le puedes mostrar un lápiz y, por ejemplo, le preguntas que qué es ese objeto y aunque él entienda la orden, él no puede decir que es un lápiz. Y por último, no puede repetir. En el caso de la afasia de Wernicke, el paciente puede hablar pero tiene parafasias. Es decir, él va a cambiar algunas palabras de lo que quiere decir y no está consciente de ello. Para él está hablando bien. La diferencia es que en la afasia de Broca el paciente no se le entiende lo que dice, pero él está consciente de ello. Mientras que en la de Wernicke el paciente va a cambiar las palabras, pero no es consciente. Es decir, para él está hablando de manera perfecta, él lo está haciendo bien. Él incluso va a la consulta porque no entiende lo que le quieren decir o porque sus familiares están preocupados porque está hablando raro. Con respecto a la comprensión, en este paciente, bueno, va a estar alterada porque él no entiende lo que le están diciendo. Con respecto a la denominación, no puede denominar ni tampoco puede repetir, por lo mismo, porque no está entendiendo el estímulo que está captando. Si juntamos estas dos afasias, tendríamos entonces una afasia global, cuya causa clásica es una enfermedad vascular cerebral en la que se altera tanto la fluidez, la comprensión, además de la denominación y de la repetición. Espero les haya funcionado bastante este video, nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad.